todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio televisivo. Miren, señores, desde la pasada cabeza del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, en el más alto nivel de ese órgano persecutor del Estado, se ha tenido un manejo peligroso y preocupante con los medios de comunicación. Las propias autoridades ahora del Ministerio Público dicen que el señor Jean Alain Rodríguez contrató inclusive una agencia para desacreditar periodistas. Y todo el mundo sabe que trató de meter presos a dos periodistas que criticaron la manera en cómo él pues manejó el caso de Brecht, que por los resultados ya ustedes saben que fue un tollo, un disparate. Un disparate que advirtió la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y por eso se desató contra ella todos los demonios y se utilizó el poder en su máxima expresión para destruirla y acabar con su honra y su reputación. Ustedes saben todo lo que sucedió en el asunto de la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura, todo lo que se hizo, todo, se le pinchó su teléfono, se le persiguió, de todo. Y por supuesto un grupo de periodistas que no formábamos parte de esa trama perversa, pues salimos en defensa de la honorabilidad de la magistrada Miriam Germán Brito, de su trayectoria, y enfrentamos a Jean Alain Rodríguez. Hoy, en su desgracia, sometido bajo la acusación de presuntos actos de corrupción, también quienes defendemos libertades y derechos hemos salido en su defensa para que se respete el debido proceso y para que la persecución judicial en su contra por la comisión de supuestos actos de corrupción, supuestos o reales, digo supuesto porque todavía no hay una sentencia firme, pero para que se respete el debido proceso conforme lo establece la normativa procesal penal dominicana, el artículo 68 de la Constitución de la República, artículos 68, 69, y los pactos y convenciones firmados por la República Dominicana que tienen pues la misma jerarquía constitucional que protegen esos derechos del respeto al debido proceso. Lo más lejos que uno tenía era que en una gestión de Miriam Germán al frente del Ministerio Público, esa situación de sesgo y de intolerancia a las críticas de los medios de comunicación se iba a entronizar o se iba a continuar, llegando inclusive hasta amenazar a periodistas, como ha sucedido con el caso de Julio Martínez Pozo, por las críticas que ha estado haciendo a los cuestionados acuerdos a que ha arribado el Ministerio Público con ciertos sujetos que les sirven en en expedientes de corrupción, les sirven, bueno, pues para un poco sustentar su acusación, y no es que eso no sea universalmente válido, sino lo que se estila es que en cada lugar del mundo una persona que negocie con el Ministerio Público debe recibir algún tipo de sanción para que no tenga como estímulos seguir cometiendo actos delincuenciales y entonces seguir, como se dicen, de chivatos a favor de las autoridades y beneficiándose y lucrándose económicamente.
eso se ha criticado. Y reitero, ante esas denuncias del colega y renombrado periodista Julio Martínez Pozo, el Ministerio Público no solamente que lo ha difamado, si se puede decir, porque lo menos que dice en un documento es que el señor Martínez Pozo estaría recibiendo dineros inclusive de dudoso origen, aunque no lo menciona por su nombre, para hacer estos cuestionamientos al Ministerio Público. Y amenaza con, pues, poner en movimiento todo su poder que tiene para tratar de investigar o de impedir eso, lo que Julio Martínez Pozo entiende como una amenaza en su condición de periodista y de darle muerte civil. Yo no creía que un ministerio público en manos de Miriam Germán Brito, que ha sido una protegida de los medios de comunicación en sentido general, pese a que ella tiene solamente unos cuantos amigos, ella y la magistrada Jenny Berenice tienen unos cuantos amigos que en algún momento se tuvo que frenar el privilegio que tenían de conseguir informaciones inclusive sensibles en procesos investigativos en desmedro de la colectividad de la prensa. Y otra cosa muy distinta es la magistrada ha mostrado cierta urticaria, cierta animadversión contra determinados sectores de la prensa. Y voy a poner un ejemplo que yo públicamente protesté esa situación. Cuando el doloroso asesinato del ido a destiempo, el amigo Orlando Jorge Mera, la magistrada va a la funeraria Blandino de la Lincoln de esta capital a dar su pésame. Y había una gran cantidad de reporteros, como es natural, en la parte de afuera de la funeraria. Lo más normal en cualquier sitio del mundo, que se produzca un hecho de esa naturaleza y usted está llegando a la cabeza del Ministerio Público. Lo más normal es que usted vaya a preguntarle sobre ese hecho. Y entonces la respuesta debe ser de ese investigador: miren, nosotros estamos en un proceso, una fase todavía secreta, esto es un tema que cuando vayamos a solicitar medidas de coerción, ustedes van a tener las informaciones. No, la magistrada acabó con los periodistas ese día y algunos colegas que son de su afectos también acabaron con los reporteros. Yo los salí a defender y salí a defenderlos porque estaban haciendo su trabajo. Quien está en una posición pública, es más, quien está en una posición de poder, entiéndase político, entiéndase económico, entiéndase social, cualquier tipo de poder que tenga, el papel de la prensa, el papel de los medios de comunicación es cuestionar al poder, cuestionarlo. No es de que estarle haciendo aplauso, es cuestionarlo para que rinda cuentas. Para que rinda cuentas. Y usted, cuando está en el poder, la magistrada Miriam Germán ha dicho que se va ahora en agosto, esta continuidad del gobierno del presidente Luis Abinader, pero que pues en agosto ya tiene que jugar nuevamente, se supone que vienen algunos cambios. Y cuando ella esté ahí, ya nadie va a salir a estarla cuestionando ni preguntando, a menos, y yo estoy seguro que no deje nada rastro, a menos que eso no suceda, como ha sucedido con Jean Alain. En el caso de ella, eso es prácticamente descartado.
Pero mientras una gente está en el poder, llámese Miriam Germán Brito, llámese Jenny Berenice Reynoso, llámese Wilson Camacho, llámese Luis Henry Molina de la Suprema Corte de Justicia, llámese quien se llame, es un deber de nosotros los periodistas y una obligación cuestionar su accionar, porque universalmente ese es el papel que nos toca jugar a nosotros los medios de comunicación, además de informar, cuestionar el poder. Y ante un cuestionamiento de una persona que tiene tantos años en los medios, por más duro que sea, lo prudente hubiese sido que desde el Ministerio Público se hubiese ido en el día de hoy a ese programa y le hubiesen dicho, mira, esto no es así por esto y por esto y por esto, tú dijiste esto y esto no es así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no destaparse con un comunicado amenazante e insultante a la vez contra un periodista en ejercicio. Eso es intolerancia. Llámese como se llame. Usted puede tener la corte de periodistas que pertenecen a su círculo, a su cercanía, a su intimidad, que le defiendan y que usted le pase información o que no le pase, etcétera, etcétera. Pero usted sabe que tiene que respetar el trabajo de la prensa en sentido general y que si un periodista le hace una crítica, por más duro que sea, no es ni porque lo están comprando para desacreditar al Ministerio Público, ni porque de dinero ilícito está recibiendo para crear una matriz de opinión adversa. Eso se llama intolerancia. Eso se llama intolerancia. Y así como no se lo dejamos pasar a Jean Alain Rodríguez, incluyendo la intolerancia y el acoso que montó contra la magistrada Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, a este Ministerio Público tampoco se lo vamos a aceptar. Tampoco se lo vamos a aceptar. Porque si lo hacen con Julio, que es uno de los periodistas de más renombre en este país, puede ser con cualquier colega por ahí que no tenga tanto prestigio, y lo suapean y se lo comen y le pueden hacer cualquier expediente. Así no. Así no. La prensa no se va a callar en tanto y cuando haya que criticar el comportamiento del Ministerio Público en manejo tan sensible como estos casos de corrupción. Todo el que se robó un peso del Estado, que vaya, primero que se lo quiten y le quiten todo lo que eso pudo haber redituado en el tiempo, como por el costo del dinero en el mercado, que vaya preso y que se dé una sanción ejemplar. Pero mientras tanto, el proceso, los periodistas tenemos el deber y la obligación de cuestionarlo. Y sobre todo en el caso del Ministerio Público, que es un órgano persecutor que tiene tantos poderes, porque puede dirigir la policía, puede llamar al DNI para ponerlo a su servicio en investigación, puede llamar al J2, al M2, al G2, al que sé yo cuánto 2, puede llamar a las Fuerzas Armadas, a la Superintendencia de Bancos, a la Dirección General de Impuestos Internos. Tiene todo el poder en sus manos. Por eso es que los ciudadanos, sabiamente el legislador y el asambleísta, lo ha revestido con la presunción de inocencia, porque es tanto poder que tiene el Ministerio Público para ir contra un ciudadano, que esa presunción de inocencia tiene que romperla. Y por eso te tiene a una persona ahí que es un tercero imparcial, un juez, para que este Ministerio Público en todo el mundo, que va con todo ese poder para destruir a un ciudadano o para hacer justicia, el juez tiene que controlar todo eso. Y le dice, preséntame las pruebas y la licitud de todas esas pruebas que tú tienes. Y si no,
definitivamente no hay caso. Es lo que decía Montesquieu, para que el poder controle al poder, porque nadie puede controlar el poder que no sea desde el propio poder. Razón por la cual nosotros, que no somos ningún cuarto poder, pero que sí constitucional y legalmente estamos facultados para informar y para criticar, sobre todo a los poderes públicos, no vamos a aceptar ningún amedrentamiento, ninguno. Y en este caso tengo que solidarizarme con el colega y mi amigo Julio Martínez Pozo, mi solidaridad con él, y que no se deje amedrentar. Además, quiero decirle a quienes hoy dirigen el Ministerio Público que se vean en el espejo de Jean Alain, no porque ellos están cometiendo quizás los mismos actos que ellos dicen de corrupción en contra de Jean Alain. Me parece y estoy casi seguro que no. Pero lo único que le digo es que todo poder terrenal es pasajero. Todo poder terrenal es pasajero. El único poder eterno lo tiene Dios. Y hoy, el periodista que usted puede zarandear porque está en el Olimpo, porque está en la corte celestial, mañana ese periodista puede ser una persona que usted sea objeto de maltratos en su contra y tenga que salir a defender, como lo hemos hecho con otros que en su momento en el poder han avasallado y después, para que se le protejan sus derechos, hemos tenido que salir a reclamarlo. De eso es lo que se trata. Julio, mi solidaridad contigo. Pausamos y venimos entonces con algunas informaciones que se han producido este día y luego con una interesante entrevista con Feliciano Lassen, quien es presidente del Consejo Nacional, del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.